Continuamos entonces con el curso de Excel básico intermedio. Esta vez vamos a calcular ya la columna de extras y recargo. Para la columna de extras y recargo, vamos entonces acá al grupo donde aparece el cálculo de extras y recargo. Vamos a suponer entonces que la cantidad de horas que trabajaron los empleados fueron esta, la cantidad de horas extra, ¿sí? Ya aquí están digitadas. Ahora vamos a calcular entonces el valor. Entonces, para calcular el valor de la hora extras, entonces nosotros tenemos esta fórmula. El valor hora extras va a ser igual al sueldo básico dividido en 30 para saber cuánto vale un día de trabajo, dividido en 8 para saber cuánto vale una hora de trabajo y lo multiplico por el factor y además lo multiplico por el número de horas extras trabajadas por ese empleado. Entonces bien, empezamos toda fórmula por el signo igual. Entonces vamos al salario básico. Venimos hasta acá, sueldo básico dividido, no tengo por qué devolverme acá. No, desde ahí puedo escribir dividido en 30, porque es lo que me dice la fórmula, que escriba el número 30, dividido en 8 para saber cuánto vale una hora de trabajo. A eso lo multiplico. Lo voy a multiplicar por el factor. Ahora sí, porque tengo que buscar el factor. El factor es el numerito que está acá arriba. Y luego lo multiplico por la cantidad de horas extra que trabajó ese funcionario. Le damos clic ahí y luego le doy Enter. Fíjense que aquí ya me aparece entonces el valor de cuánto se ganaría él en 2 horas extras diurnas. Bien, lo que vamos a hacer en este momento es copiar la fórmula. Cursor selector y doble clic. Bien, fíjense que empieza a sacarme ciertos errores. Inclusive algunos cálculos no están correctos. Si nos ubicamos aquí y nos damos cuenta, la fórmula nos está diciendo la fórmula que es E7. ¿Qué es E7? E7 ya sabemos que es el sueldo básico. E7, mírenlo aquí. Sueldo básico lo multiplico por 30 por S4. ¿Quién es S4? Mire, es el factor. S4 está aquí en S y el 4. Por S7. S7, ¿quién es? La cantidad de hora. Vamos a la siguiente celda. En la siguiente celda nos está diciendo E8, perfecto, que es el salario, por 30 por 8 por S5, está correcto. Por S5, fíjese que S5. S5, ¿quién es en este caso? S5 es la palabra hora extra. Es incorrecto. Es decir, S5, fíjese que está tomando ahora el valor de esta palabra. Por S8 está correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué este error? Porque me está multiplicando por un texto. Si yo voy al siguiente, ¿qué sucede? Él está tomando todos los valores que están en la fila, ¿no? Entonces, E9 es el salario por 30 por 8 por S6. ¿Quién es S6? S y 6 es la palabra cantidad. Entonces está multiplicando, está dividiendo por un texto. Entonces me saca error. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Por qué este error? Porque cuando yo hice la primera, me salió bien porque estoy tomando el valor correcto, que tiene que ser S4. Es el valor correcto. Pero al copiar la fórmula, inmediatamente él va tomando los valores relativos, los valores que tiene que ver con cada una de las filas. Fíjense que él va tomando la siguiente, E8, E9, E10, para ir tomando los valores que corresponden a cada una de estas filas. Y esto es correcto. Y que diga S10 es correcto para que tome los valores, la cantidad de horas que trabajó ese empleado. Si sigo acá, entonces me está diciendo E11, es decir, el salario de este funcionario, y ese 11 está correcto porque él va a tomar las horas, la cantidad de horas. Pero ¿qué sucede con ese 8? Ese 8 no debería moverse porque él debe siempre multiplicar
por el factor, que es S4. Siempre debe multiplicar por el factor. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a borrar porque realmente lo correcto no es esto. Lo que tenemos que hacer entonces aquí es aplicar un tema o aplicar algo que se llama referencias absolutas. Lo que nosotros al copiar la fórmula, nosotros lo que estamos haciendo ahí es referencia relativa. Él va tomando los valores que corresponde a cada uno, los valores relativos. Pero cuando se trata de un valor que yo quiero que quede fijo, que cada una de las celdas tome siempre ese mismo valor, tengo entonces que aplicar las referencias absolutas. ¿Cómo se aplican las referencias absolutas? La referencia absoluta se hace de la siguiente forma. Yo le doy igual, aplico la fórmula, porque en este caso mi sueldo básico igual por dividido en 30 dividido en 8 por, entonces ahora sí, por el 1.25. El 1.25 para todos va siempre a multiplicar por ese. Entonces esa es la celda que yo voy a convertir en referencias absolutas. Para convertirla en referencia absoluta, lo que tengo que hacer entonces es presiono F4 para que él se me convierta en referencia absoluta. Fíjense que cuando le doy F4 me coloca signo peso delante de la fila y signo peso delante de la columna y signo peso delante de la fila. Es decir, que es relativa tanto de la fila como de la columna. Cuando le doy de esta forma, entonces para todas las demás celdas, cuando yo copie la fórmula, él siempre va a hacer la multiplicación por ese mismo valor. Dado el caso en que yo quiera tener la referencia absoluta solamente de la fila, le doy nuevamente F4 y fíjense que el signo peso aparece delante de la fila, que es el 4. Si le sigo dando F4 nuevamente, me convierte en absoluto solamente la columna. El signo peso está delante de la columna. Y si le vuelvo a dar, entonces es un valor relativo, es decir, que va a tomar todos los valores relativamente cuando yo copie. Si le doy nuevamente, me la convierte en valor absoluto, que es lo que nosotros vamos a ver. Le damos Enter. Y fíjense que si yo tomo esta fórmula y le doy doble clic, ya no me saca error. Y vamos a revisarla. La primera me está multiplicando, perdón, aquí me faltó multiplicar por la cantidad de horas. Me faltó eso. Ahora sí, vamos a copiar la fórmula. Entonces fíjense, la primera me está multiplicando E7, que es el sueldo básico, dividido en 30, dividido en 8, por S4. ¿Quién es S4? S4 es 1.25, ¿sí? El valor por el cual yo quiero que multipliquen todas. Por la cantidad de hora que es S7, correcto. Si nos vamos a la siguiente, vemos que ya cambió. E8 ya está tomando el salario básico del siguiente empleado. Y fíjense que aquí nuevamente lo multiplica por S4. Tiene que ser por S4 porque es 1.25 para todos. Por S8. S8 es la cantidad de horas. Y si sigo viendo todas, nos damos cuenta que todas van multiplicando por ese mismo. Es decir, que cuando la convertí en absoluta, lo que estoy diciéndole es que me multiplique siempre por ese mismo valor. Perfecto. De esa forma, entonces, nosotros vamos a realizar todas los siguientes cálculos de trabajo extra. Una vez realice todo el trabajo extra, entonces hago las sumas, ¿sí? Entonces vamos a sumar todas las cantidades de las horas de todo el trabajo extra. Entonces igual, como es una fórmula, igual, y voy buscando entonces el
valor que contiene la cantidad, le doy clic en cantidad, más, me ubico en la siguiente cantidad, más, voy a la siguiente, y ahí tenemos entonces la sumatoria de solo las cantidades. Y lo mismo vamos a hacer entonces con valor. Toda fórmula, el valor, y voy sumando solo los valores. Y en el último no le doy signo más porque me saca un error solamente. Y aquí me aparecen entonces el total de esa suma. Bien, entonces en éxtasis recargo, como lo que queremos es repetir el valor de la suma, porque nosotros queremos llevar este total. Ya nosotros sumamos todas las horas, el valor de las horas extras que elaboró ese empleado. Entonces ahora necesito traer solo ese valor. Entonces le digo igual, cuando quiero repetir un valor que se encuentra en otra celda, solamente presiono igual, voy a la celda que quiero que se repita el valor, en este caso este, y le doy enter. Y luego repito esto a las siguientes celdas, solamente dándole doble clic en el cursor selector. Aquí aparecen en 0 porque todavía no hemos hecho los otros cálculos. Entonces, estos otros cálculos, ustedes en su ejercicio que van llevando, estarían realizando estos otros valores para que tomen más prácticas. Ok, vamos a calcular en este momento las bonificaciones. Fíjense lo que va a pasar con las bonificaciones. Para las bonificaciones, la empresa tiene ciertas políticas. Él me dice que solo le va a dar bonificaciones a aquel funcionario que gana menos de 1 millón de pesos. Esas son pues políticas de esa empresa, ¿cierto? Entonces, sería muy engorroso tener yo estar revisando uno por uno. ¿Quién gana menos de 1 millón? Entonces a este le voy a dar, y yo digitar entonces manual los 10.000 pesos. ¿Sí? Eso sería muy demorado. Y si yo tengo 300, 200 empleados, yo no podría estar revisando uno por uno para ver cuáles de ellos ganan menos de 1 millón de pesos para yo digitar manualmente el valor. En ese caso, lo que nosotros vamos a utilizar para que sea más rápido y para que se haga la operación una vez copie la fórmula, utilizando funciones. Entonces vamos a utilizar una función que se llama la función si. Es la función indicada cuando hay ese tipo de condiciones en una fórmula. Esta es una fórmula que tiene una condición, entonces requiere que se utilice la función si. Entonces fíjense que la función si es una de las funciones más populares de Excel. Ustedes la van a utilizar mucho y les va a permitir realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Entonces la sintaxis de esa función entonces es de esta forma. Toda función empieza por el signo igual, ¿sí? Así como hacemos las fórmulas acá en las funciones, también lo vamos a hacer con el signo igual. Entonces le escribimos igual la palabra si, porque así se llama la función, abro paréntesis. Toda función empieza así, igual el nombre de la función y abro paréntesis. Así empiezan todas. En este caso mi función se llama si. Entonces la función si consta de estos 3 parámetros. Una vez abro paréntesis, debo escribir una condición. Punto y coma es
en algunos Excel de pronto está configurado para que no sea punto y coma, sino coma. Dado el caso que les salga error, entonces ya saben que cambian el punto y coma por una coma. Entonces, si, abro paréntesis, una condición. Luego que escriba el punto y coma, yo voy a escribir o voy a calcular la acción si esa condición se cumple. Si no, mire que punto y coma, este punto y coma es como un si no, ¿sí? Un punto y coma, y escribo enseguida esa acción o esa fórmula o ese valor o ese texto, ¿sí?, que yo quiero que se haga cuando esa condición no se cumpla, cuando esa condición sea falsa, ¿sí? Entonces las condiciones van a utilizar siempre estos signos, ¿sí? Van a utilizar el igual, el diferente, el menor, alguno de ellos, el mayor que, el menor que, el mayor o igual que. Estos son los signos que nosotros vamos a utilizar siempre en esta condición. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Solo se le dará la bonificación a aquel funcionario que gana menos de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a escribirlo acá y luego lo pasamos. Entonces la fórmula, la función sería si, entonces si que, ahí me están diciendo que si el salario, entonces si el salario básico me dice que gana menos de 1.000.000, entonces salario básico es menos de 1.000.000. Si el salario es menos de 1.000.000, punto y coma. Con este punto y coma que estoy diciendo, ¿qué va a hacer si eso se cumple? Porque lo que me están diciendo es eso, que aquel funcionario que gana menos de 1.000.000, entonces si gana menos de 1.000.000, si el salario básico es menos de 1.000.000, entonces me dice que le va a dar una bonificación de 10.000 pesos. Vamos a darle una bonificación de 10.000 pesos. 1, 2, 3. Entonces, eso haría si esa condición es verdadera. Si esta condición, si el salario básico es menor de 1.000.000, le va a dar o va a escribir o va a anotar ahí en esa celda el número 10.000, porque es lo que yo quiero que aparezca a ese funcionario. Si no, o sea, si no se cumple esa condición, si el salario básico no es menor, quiere decir que es mayor, lógico, ¿cierto? Entonces en ese caso no se le va a dar bonificación, entonces le damos un 0. Y aquí entonces le damos, cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer acá. En la bonificación igual, si, abro paréntesis, entonces sí que si el sueldo básico es este, si el sueldo básico es menor a 1.000.000, 1, 2, entonces, punto y coma, ¿qué va a hacer si es menor? Le vamos a dar 10.000 pesos, 10.000 pesos. Si no, es decir, que si esa condición que está ahí es falsa, entonces le vamos a dar 0. ¿Por qué? Porque él no gana menos de 1.000.000 de pesos. Y ahí le damos un enter. Entonces fíjense, si yo copio esta fórmula para el resto, doble clic, entonces solo un empleado debe tener los 10.000 pesos. Vamos a formatearla, le damos inicio en los 3 ceritos y quitamos los. Entonces solamente hay un empleado que gana 900 pesos, 900.000, y 900.000 es menor que 1.000.000, por eso le está dando los 10.000 pesos. El resto, este señor gana 7 millones, entonces lógico, no es menor que 1.000.000 de pesos, entonces se va por el lado este que está acá. No se va por el lado de los 10.000 porque este es el verdadero. Él se va por el lado de que cuando es falsa esa condición. Entonces él me dice que cuando es falsa le ponga 0. Y así fíjense que también acá no le va a dar nada. Muchas veces por la configuración que le tenemos a Excel, cuando es 0, algunas veces va a aparecer una rayita. O
Si el Excel está configurado para que muestre ceros, entonces mostrará un 0. Bien, entonces fíjense que este se gana 1.500.000, entonces por eso no le da los 10.000 porque no es menor que 1.000.000. 2.500.000, 2 millones. Entonces, como se pueden dar cuenta, él le va a dar solamente estos 10.000 cuando esta condición se cumpla. ¿Cuándo se cumplió? Solo aquí en este momento. Cuando vemos que el sueldo básico es de 900.000. Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular este tipo de fórmulas cuando hay una condición. Bien, ahora vamos a calcular el auxilio de transporte. Fíjense que el auxilio de transporte se calcula de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se calcula el auxilio de transporte. El auxilio de transporte me dice que se le dará auxilio de transporte a aquellos funcionarios que ganen o tengan un sueldo hasta 2 salarios mínimos legal vigente. Aquellos funcionarios que no tienen un salario menor a 2 salarios mínimos, entonces a ellos se les da, pero si tiene más de 2 salarios no se le va a dar auxilio de transporte. Entonces fíjense, acá tenemos una tablita aquí a la derecha que todos deberíamos tener también. Acá debemos tener esta tablita donde tenemos unos valores fijos. El salario mínimo legal vigente, que es de 877.803, y el auxilio de transporte, que es de 102.854. Este sería el auxilio de transporte que se le dará a aquellas personas que ganen hasta 2 salarios mínimo legal vigente. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le decimos igual, porque vamos a empezar una función. Acuérdense que hay una condición. Si el sueldo básico es menor a 2 salarios mínimos, entonces le vamos a dar. Hay una condición allí. Por eso tenemos que utilizar nuevamente la función si. Igual, entonces le decimos si, abrimos paréntesis. Entonces, ahí es claro, si el sueldo básico es menor o igual. Si es menor o igual a 2 salarios mínimo legal vigente, o sea, 2 porque son 2 salarios, por eso lo vamos a multiplicar por 2. 2 por salario mínimo legal vigente. Mire que voy a utilizar este valor. Y a ese valor lo voy a volver absoluto. ¿Por qué? Porque como lo voy a copiar para el resto de empleados, entonces quiero que venga y utilice siempre este mismo valor. Entonces le damos F4. Entonces le estoy diciendo que si el salario de ese trabajador es menor o igual a 2 salarios mínimos, entonces yo le tengo que dar auxilio de transporte. Pero si la persona trabajó 28 días, yo no le puedo dar un subsidio de transporte completo. Si la persona trabajó 28 días, no, yo tengo que darle el salario el auxilio o el subsidio acorde a lo que él los días que laboró. Entonces, si es menor a 2 salarios mínimos, quiere decir que sí le tengo que dar subsidio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces acá donde está el subsidio o el auxilio de transporte, ahí le doy F4 nuevamente porque todas las fórmulas que yo voy a copiar tienen que venir acá a tomar este mismo valor, o si no sucede lo que habíamos explicado anteriormente. Aquí lo volvemos absoluto también.
Eso lo divido en 30 para saber cuánto vale un día de subsidio de transporte, ¿sí? Y lo multiplico por los días laborados. Entonces, como esta persona trabajó 30 días, va a recibir su subsidio completo. Pero este que trabajó 29 no lo va a recibir completo porque, lógico, no trabajó todos los días. Entonces, si se cumple la condición, estamos diciendo que le va a dar el subsidio de transporte. Y aquí está la fórmula. Si no, le damos 0. ¿Por qué? Porque la persona no gana menos de 2 salarios mínimos. Y si no gana menos de 2 salarios mínimos, entonces no se le da subsidio. Aquí entonces, cierro paréntesis, damos un enter. Lógico, aquí el primero se gana 7 millones de pesos. Imposible que se va a ganar un subsidio de transporte porque no se está ganando menos. Vamos a copiar la fórmula. Y fíjense que aquí ahora sí aparecen las personas que tienen derecho a ese subsidio. Vamos a formatearla y le vamos a quitar los decimales. Entonces él automáticamente revisó quién tiene derecho. Mire, este gana 1.500.000, este gana 1.700.000 y hasta entonces solo estos tres cumplen con esa condición. Es por esto que ellos sí tienen derecho a subsidio de transporte. Bien, ahora vamos a calcular entonces las comisiones. Pero antes de las comisiones, sí, vamos a calcular entonces las comisiones. Bien. Entonces, para las comisiones vamos a tener en cuenta pues las ventas que hizo ese trabajador. Vamos a mirar entonces las ventas. Entonces nosotros vamos a realizar un cuadro como este que está aquí. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí en las comisiones nosotros vamos a calcular aquí la comisión, teniendo en cuenta esta condición que me están dando. Me dicen, si la venta del funcionario es mayor o igual a 80 millones, mayor o igual a 80 millones, es mayor o igual a 80 millones, entonces la comisión será ventas por el 10%. Si no es mayor a 80 millones, entonces las ventas, la comisión va a ser igual a las ventas por el 5%. Entonces ustedes allá en sus ejercicios van a entonces a resolver esta comisión teniendo en cuenta entonces esta condición que estamos colocando acá. Ok. Bien, seguimos entonces. Entonces, una vez tengamos eso, seguimos el siguiente paso para calcular la comisión. Vamos y realizamos eso. Ahora nos vamos entonces para el total de vengado. El total de vengado va a ser igual a ¿qué? A la suma de todos los devengados, es decir, de las horas extras, de la comisión, bonificación, auxilio de transporte. Entonces lo que tengo que hacer yo en ese caso es, yo puedo utilizar el autosuma también, ¿sí? Porque todos están consecutivos, no están dispersos. Entonces le doy igual, le doy acá autosuma y selecciono el rango. En este caso solo me está seleccionando bonificaciones y auxilio de transporte. No, yo quiero que me seleccione todo. El básico de vengado, las horas extras, la comisión, bonificación y auxilio. Y ahí le puedo dar enter. Inmediatamente me va a sumar todos los devengados. Recuerden que los días laborados no, porque eso no equivale a dinero. Solo lo que equivale a dinero. Básico de vengado, extra y recargo, comisión, bonificaciones y auxilio. Esta fórmula la copio. Doble clic en el cursor selector y él me copia para el resto. Ok. Vamos a hacer el cálculo entonces de los deducidos. Los deducidos, la fórmula sería de la siguiente forma. La fórmula es el total de vengado, le restamos el auxilio de transporte y lo multiplicamos por este factor que está acá arriba.
Entonces le decimos igual el total de vengado por menos el auxilio de transporte por este factor que está acá, ¿cierto? Pero acá nos toca jugar con la prioridad de signos, porque nosotros queremos que primero se haga la resta. Como queremos que se haga primero la resta, quiere decir que yo debo entonces meter entre paréntesis la resta, para que luego ese resultado sí me lo multiplique. Porque si no lo coloco entre paréntesis, entonces me multiplica el K7 por M6, porque el signo por tiene más prioridad. Y este M6, como tengo que copiar esta fórmula para el resto, entonces tengo que darle F4 para que me lo convierta en absoluto, porque si no me empieza a sacar errores. Entonces le damos acá al F4. F4 para que me lo convierta en absoluto. Le damos enter. Tomamos este valor, lo formateamos, quitamos los decimales y ahora sí, doble clic, cursor selector y me copia la fórmula para el resto. Lo mismo vamos a hacer entonces con este otro deducido. Igual, total de vengado menos auxilio por el factor. Lo vamos a hacer lo mismo con este que está acá, este deducido, y luego el total deducido. El total deducido va a ser igual a la suma de todos los deducidos, es decir, de salud, más pensión, más fondo de solidaridad, más aporte sindicato. Y neto a pagar va a ser igual a ¿qué? A total de vengado menos total deducido. Esto sería neto a pagar. Luego que hagamos el total deducido, ya sabemos que este es el valor exacto que se le va a pagar al funcionario. Una vez ya yo venga y de todos los devengados, lo que él recibió, pues le resto todos los descuentos y de esa forma sé el valor que realmente he de pagarle. Luego hacemos las sumatorias. Fíjense que ya hicimos la primera. Hicimos la de básico de vengado. Entonces vamos a hacer lo mismo para el resto. Podemos también utilizar el cursor selector y puedo copiar para el resto. De esa forma estamos ya casi completando la nómina. En el siguiente video vamos a ver entonces cómo vamos a colocar las comisiones y cómo vamos a utilizar otras funciones que son de mucha utilidad. Muchas gracias.